Saludos compañeros, en este video veremos el test HCPQ, cuestionario de personalidad para adolescentes, y estaremos viendo lo que es cuál es su finalidad, cuáles son las escalas que componen este test, cuál es su forma de aplicación, su forma de calificación y finalmente su interpretación. Muy bien, como comentaba anteriormente, el nombre de esta prueba es cuestionario de personalidad para adolescentes, por sus siglas en inglés HSPQ. El autor de la prueba es CATED, su administración es individual o colectiva, su duración es de 40 a 50 minutos aproximadamente, su aplicación es para adolescentes de 12 a 18 años y su significación o finalidad es la precisión de 14 rasgos de primer orden y 4 de segundo orden de la personalidad. Muy bien, ya habiendo visto la ficha técnica del HCPQ, la naturaleza y finalidad del HCPQ puede resumirse en que es un test que nos va a servir para diagnosticar problemas de conducta y emocionales en adolescentes de 12 a 18 años, mediante la apreciación de los 14 rasgos de primer orden y 4 de segundo orden de la personalidad. Habiendo visto lo que es la finalidad de este test, pasaríamos a ver lo que son los factores por los cuales este test mide la personalidad, que en tests anteriores como el 16PF o el CPQ hemos revisado y que en este test no cambian drásticamente con respecto a estos otros tres, porque estos han sido adaptados a partir del test de ICPF, que es un test de personalidad para adultos. Entonces, básicamente, dependiendo de la calificación que se obtenga por parte de la respuesta del adolescente que realizó este test, vamos a determinar si su puntuación es baja para caer en este caso en un factor A de reservado, o si su puntuación es alta y caerá eh, en un rasgo de afectuosidad o de participativo. Bien, ya como hemos visto estos factores en diferentes tests, no voy a detenerme a ir explicando uno por uno cuáles son las características de una persona con puntuación baja y puntuación alta. En el factor B, básicamente, puntuación baja, inteligencia baja, y en puntuación alta, inteligencia alta. En este factor C, aquellas personas con puntuación baja van a tener el rasgo de ser afectados por los sentimientos, mientras que aquellas personas que tienen puntuaciones altas van a tener un rasgo de estabilidad emocional. En este factor D, aquellas personas con puntuación baja van a tener características de ser poco expresivas o poco activas, mientras que aquellas personas con puntuación alta van a tener aquellos rasgos de excitabilidad, impaciencia o exigencia. En el factor E, aquellas personas con puntuación baja van a ser características por ser obedientes o dóciles, mientras que aquellas personas que tengan puntuaciones altas van a ser personas bastante dogmáticas, agresivas y que van a dominar a otras personas. En el factor F podemos encontrar aquellas personas que ante puntuaciones bajas van a ser características por ser personas prudentes o serias, mientras que aquellas personas con puntuaciones altas van a ser caracterizadas por ser entusiastas, confiadas a las buenaventuras e incautas. En el factor G encontraremos que personas con puntuaciones bajas van a ser personas caracterizadas por ser despreocupadas o desatentas con las reglas sociales, mientras que aquellas personas que obtengan puntuaciones altas van a ser personas caracterizadas por ser conscientes para las normas y sujetos a ellas. En el factor H vamos a encontrar aquellas personas que al obtener puntuaciones bajas
van a ser caracterizadas por ser personas tímidas y sensibles ante las amenazas, mientras que personas que obtengan puntuaciones altas van a ser aquellas caracterizadas por ser socialmente atrevidas o que no se inhiben ante las situaciones. En el factor I vamos a encontrar aquellas personas que con puntuación baja se caracterizan por ser aquellas con sensibilidad dura o confianza en sí mismas, y personas que con puntuación altas se caracterizan por tener una sensibilidad blanda o que son dependientes a otras personas. En el factor J encontraremos a personas que en puntuaciones bajas se caracterizan por ser seguras consigo mismo y que les gustan las actividades en grupo, mientras que las personas con puntuaciones altas son aquellas personas dubitativas y que no les gusta interactuar con grupos. En el factor O encontramos a personas que ante puntuaciones bajas van a ser características por ser personas serenas, apacibles, confiadas y seguras de sí, mientras que personas que obtienen puntuaciones altas van a ser caracterizadas por ser personas con una sensación de culpabilidad, inseguridad, preocupación y turbables. En el factor Q2 vamos a encontrar personas que ante puntuaciones bajas van a ser caracterizadas por ser personas sociables, buenos compañeros y de fácil unión al grupo, mientras que en personas que obtienen puntuaciones altas vamos a encontrar personas caracterizadas por ser autosuficientes y que prefieren tomar sus propias decisiones. En el factor Q3 encontramos a personas que ante puntuaciones bajas van a ser caracterizadas por ser personas relajadas, que siguen sus propias necesidades y que se son descuidadas de aquellas normas sociales que los rigen, mientras que personas con puntuaciones altas van a ser personas más integradas, aquellas que socialmente son escrupulosas, autodisciplinadas y que controlan bastante su autoimagen, el que dirán las demás personas. En el factor Q4 encontraremos a personas que ante puntuaciones bajas van a tender a ser personas relajadas, tranquilas y que no se frustran fácilmente ante las situaciones, mientras que personas con puntuaciones altas en esta escala van a ser personas caracterizadas por ser tensas, presionadas, sobreexcitadas, inquietadas y frustradas por las situaciones que se les presentan. Habiendo visto los factores de primer orden del HCPQ, pasaríamos a ver los 4 factores de segundo orden o factores compuestos por las de primer orden, que vendrían a ser el resumen de todas las anteriores. En el factor Q1 romano encontraríamos puntuaciones bajas y altas representadas por ansiedad baja y ansiedad alta respectivamente. En la escala de segundo orden Q2 romano encontraríamos personas que con puntuación baja serían caracterizadas por un rasgo de intraversión, mientras que su contrario, aquellas personas con puntuaciones altas serían caracterizadas por un rasgo de extraversión. En el factor de segundo orden Q3 romano encontraríamos a personas que con puntuaciones bajas tendrían un rasgo característico de calma, mientras que aquellas personas con puntuaciones altas serían caracterizadas por un rasgo de excitabilidad o dureza. Por último, en el factor Q4 romano encontraríamos a personas que con puntuaciones bajas serían caracterizadas por mostrar rasgos de dependencia, mientras que aquellas personas con puntuaciones altas serían caracterizadas por mostrar rasgos de independencia. Muy bien, habiendo visto lo que son las escalas de este test, pasaríamos a ver las instrucciones generales de aplicación, que realmente no difieren mucho de las instrucciones de test que hemos visto con anterioridad, como el 16PF y el CPQ.
Se le daría una hoja de respuestas a la persona, en este caso un adolescente, y se le dirían las instrucciones que tenemos en nuestro cuadernillo. Al darle las instrucciones, tenemos que asegurarnos de que la persona haya comprendido exactamente qué es lo que tiene que hacer y cuál va a ser el procedimiento a seguir. Resumiendo, la persona tiene que saber que se le van a decir algunas proposiciones a las cuales él va a tener que elegir una de tres opciones. En este caso, el ejemplo sería: ¿cuál de las palabras tiene menos relación con las demás? Verde, rojo, grande, amarillo. A lo cual va a tener tres posibles respuestas, que en este caso serían verde, grande o amarillo. La persona va a tener que elegir entre una de esas tres opciones y señalar en su hoja de respuesta, dependiendo del número de pregunta que sea, la respuesta que va a querer, ya sea verde, grande o amarillo. La persona se le indica que tiene que marcar con una X aquella respuesta que crea correcta. Y eso básicamente sería la aplicación del test, que está compuesto por 140 preguntas. No es algo que se pueda terminar en unos 20 minutos, sino que es un proceso bastante largo y hasta cierto punto cansado para la persona que lo va a realizar. Muy bien, ya obtenida lo que es la aplicación y posteriormente la completación de la hoja de respuestas por parte de la persona, se pasaría a lo que es la calificación de la prueba. Para esto ocuparíamos una plantilla de corrección en acetato o en página vegetal y procederíamos a obtener la puntuación contando eh, cada una de las escalas: la A, todas las que están en A; B, todas las de la escala B; C, todas las de la escala C, y así sucesivamente. Cada una de las preguntas va a tener una respuesta que va a tener una ponderación de 0, 1 o 2. Esto en todas las escalas, a excepción de la escala B, en las cuales la escala B, por ser una escala que mide inteligencia, solo se va a contar la respuesta correcta, la cual tendría un valor de un punto y por tanto tendría una puntuación máxima de 10 puntos. Las demás escalas, por tener puntuaciones que van de 1 a 2 puntos, van a poder tener una puntuación máxima de 20 puntos. Muy bien, al haber obtenido lo que es las puntuaciones directas a partir de la corrección de la hoja de respuestas, pasaríamos a lo que es la transformación de estos puntajes directos a decatipos. Para realizar esto tendremos que ir a las tablas de baremos que tenemos en nuestros manuales y buscar las puntuaciones directas que nos han dado por cada escala. En el caso de la escala A o factor A, se buscará, por ejemplo, si tenemos un puntaje directo de 15, buscaríamos el puntaje directo dentro de esta tabla, si es un varón, y luego, posteriormente, iríamos a la parte superior donde encontraríamos el decatipo correspondiente. En este caso sería 8. Para un puntaje directo del factor B, que sería 7, iríamos a la parte del factor B y buscaríamos el 7 para buscar el decatipo en la parte superior, que en este caso sería 5. Y así sucesivamente hasta encontrar cada uno de los decatipos de cada una de las escalas. Para finalizar lo que es el proceso de calificación, se necesitaría realizar la parte de la graficación de los resultados en decatipos y sacar los factores de segundo orden y graficarlos. Para sacar los factores de segundo orden, ocuparemos los decatipos que sacamos anteriormente, colocándolos según corresponde en esta parte de la hoja de perfil y realizando las operaciones correspondientes
a los cuatro factores de segundo orden, positivo o negativo en cada uno de ellos. Para hacer esto, se necesita saber primeramente si la persona a la que se le aplicó el test es varón o mujer. Si es varón, se multiplicarán los decatipos correspondientes con la casilla de cada una eh, de cada uno de los factores de segundo orden correspondientes y se multiplicará, si es para varón, con con aquel valor que se encuentra encerrado en un círculo para hombres y con aquel valor que se encuentra sin encerrarse con un círculo para mujeres, obteniendo cada uno de los datos correspondientes a los factores de segundo orden. Al realizar todas estas multiplicaciones, todas estas operaciones, se procederá a sumar verticalmente cada uno de los valores obtenidos y agregarle la constante que varía según si es hombre o mujer a la suma total, obteniendo para, por ejemplo, ansiedad positivo todos estos valores obtenidos y colocarlos aquí. Y para ansiedad negativa, sumar todos los valores obtenidos en esta columna y colocarlos en este espacio. Posteriormente, cuando se tenga cada uno de estos datos, se procederá a realizar la suma final, que es restar este valor que se encuentra aquí a este valor. Positivo se le resta el negativo y se obtiene el valor que será el definitorio para cada uno de los factores de segundo orden. El Q1, Q2, Q3, Q4, todos los Q romanos que son referentes a los factores de segundo orden y se procederá a graficar en esta parte. Y antes de pasar a lo que es la interpretación, tendríamos que determinar cuáles valores entrarían dentro de un rango bajo o alto. Aquellos valores que se encuentran del 1 al 4 van a comprender el rango de puntuaciones bajas, mientras que aquellas puntuaciones que entren dentro del rango de 7 a 10 van a comprender las puntuaciones altas. Aquellas puntuaciones que obtengamos entre 5 y 6 van a representar aquellas puntuaciones promedios, aquellas que no vamos a interpretar dentro de nuestro análisis que daremos para realizar las conclusiones y recomendaciones. Por último, pasaríamos a realizar la parte de la interpretación. Aquellos valores que se encuentran considerados como altos de los factores de primer orden serían colocados en esta interpretación con sus características principales y una breve descripción. Dependiendo de cuántas sea, así las incluiremos. Y aquellas puntuaciones que sean bajas, las incluiremos en un apartado aparte de puntuaciones bajas siempre dentro de los factores de primer orden, realizando incluyendo algunas de las características principales y una breve descripción de la escala. Y los factores de segundo orden se incluirían en un apartado que iría seguido de los factores de primer orden con separados entre factores con puntuaciones altas y factores con puntuaciones bajas, siempre con las características principales y una pequeña breve descripción. Bien, habiendo llegado al final de la explicación del test HCPQ, quedaría dar la cordial invitación de si existe alguna duda, sugerencia o problema a la hora de la aplicación de este test. No duden en preguntarme por WhatsApp. Estoy disponible para responder cualquier duda, recibir cualquier sugerencia o ayudar en algún problema que tengan a la hora de aplicar ese test. Y el próximo test que veríamos sería el CAQ, que es el cuestionario de análisis clínico, que lo veríamos la próxima semana. Cordialmente me despido. Muchas gracias.